Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano en una edición especial que vamos a dedicar a las elecciones, al inicio del proceso electoral que mañana precisamente inicia todo, publica el INE, ¿no?, la convocatoria para el inicio del proceso electoral. Y para precisamente platicar, para saber de qué se trata todo esto, nos acompañan el doctor Benito Nasif Hernández, que es consejero del Instituto Nacional Electoral. Benito, muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Pablo Lezama Barreda, que es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias, Pablo, por estar aquí. Y la doctora Marcela Bravo Aguja, que es profesora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias por estar aquí, Marcela. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué quiere decir esto? Mañana se hace una convocatoria, se publica y empieza una serie de cosas que suceden. Más o menos, ¿cómo son los tiempos? ¿Qué son las etapas que se inician ahora, ¿no? Sí. Hay una etapa para registros, hay una etapa, no sé, digamos, es todo un proceso. Sí, mañana sesionará el Consejo General del INE para dar inicio, marcar el inicio del proceso electoral federal 2017-2018. ¿Qué significa que inicie el proceso electoral? Formalmente comienzan los trabajos preparativos de la elección que se va a celebrar en el 2018, el primer domingo de julio. Y jurídicamente tiene muchas consecuencias el arranque del proceso electoral, porque ya es un periodo donde las acciones que realizan partidos políticos, servidores públicos, incluso ciudadanos en general, pueden afectar el proceso electoral. Empieza un periodo de cuidado especial para ir construyendo las condiciones de equidad en las que deben prevalecer en una elección. ¿Y como qué, por ejemplo, qué significaría estas cosas? Significa, por ejemplo, la ley vuelve al INE, le da atribuciones al INE, y también ocurre lo mismo, Pablo seguramente nos podrá contar, para cuidar que la actuación de los servidores públicos, el uso de recursos públicos, se apegue a los principios de imparcialidad o no viole lo dispuesto en el artículo 134, por ejemplo, que los obliga a que la propaganda gubernamental tenga un carácter institucional, no afecte, no sea a favor o en contra de ningún candidato, no se utilice para la promoción personal de un servidor público, y nos da atribuciones para cuidar todo eso. Y eso empieza a partir del proceso electoral. El proceso electoral yo diría que tiene esencialmente tres etapas, ¿no? Inicia el proceso electoral, vienen los trabajos preparatorios en los que los partidos lanzan sus convocatorias para la elección de sus candidatos, y también el Instituto Nacional Electoral fija las reglas para quienes aspiran a ser quieren registrarse como aspirantes a candidatos independientes, se vayan preparando para eso, y luego inicia el periodo, la segunda etapa, que es el periodo ya propiamente de precampañas, o el periodo que especifica la ley para que los aspirantes consigan los apoyos ciudadanos para registrarse como candidatos independientes. Una vez que se concluye esa etapa, que concluirá de acuerdo con el calendario que se va a presentar mañana al Consejo General, el 11 de febrero, los partidos tienen que registrar a los candidatos, a más tardar, tienen que nombrarlos el 20 de febrero, eso se presentará mañana al Consejo, y luego hay un periodo para el registro de los candidatos y el inicio propiamente ya de las campañas electorales a partir de abril del 2018, y que concluyen 3 días antes de la jornada electoral. Esas son básicamente las etapas del proceso electoral, Fernando.
¿Y en el caso del Distrito Federal hay algunas particularidades? Pues es básicamente lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos algunas diferencias en la legislación. Nosotros ayer fue 6, el 6 de septiembre emitimos una convocatoria para avisar que iniciamos el proceso electoral en octubre. Una cosa particular de la legislación de la Ciudad de México. Entonces iniciamos el proceso en octubre, pero sucede más o menos lo mismo. Los candidatos, los partidos políticos empezarán a establecer los tiempos de sus procesos internos de selección de candidatos. Después de eso, que además tiene que ver también con una serie de calendarios que ha traído el Instituto Nacional Electoral para aplicarse también en las entidades federativas. Entonces, empezarán los procesos de selección interna, nos tienen que avisar antes cómo van a seleccionar a sus candidatos los partidos políticos internamente. Nosotros tenemos que estar de alguna manera vigilando que esto suceda. Luego nos avisan quiénes son los que resultaron elegidos o electos en cada partido. Luego viene la fase de registro, como señalaba Benito. Es básicamente lo mismo. Luego arrancarán las campañas un poco antes, la de jefe de gobierno, de manera muy similar o igual a la del presidente de la República, y posteriormente las de diputados y alcaldías. Y finalmente viene entonces después la conclusión de las campañas, los 3 días de veda también previos a la jornada electoral y luego la fase de resultados, cómputo de resultados e impugnaciones, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hablar de las dificultades de todo este proceso, pero algunas otras cosas. Por ejemplo, una cosa que es importante, a propósito de lo que decía Pablo, se eligen 8 gobernadores, además de presidente, además de senadores, además de diputados, 8 gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, ¿no? Son 9 elecciones, digamos, de gobernadores, pongámoslo así, ¿no? ¿Como cuántos son los presidentes municipales? Hay una cifra más o menos de toda la cantidad de gente que va a ser electa. Pues que la hay, solo que yo no la recuerdo, son más de 2,000 cargos locales. Sí. Es una cosa. ¿Y hay alguna razón por la cual se trató de empatar, por ejemplo, el caso de Veracruz, para empatar a la elección, etcétera, Puebla, ¿no? Que se empata con la elección? Es que esta cuestión de los calendarios, te lo juro que es de las primeras personas tú que los mencionas. Pensando en el momento tan conflictivo que estamos viviendo, porque, bueno, yo ahorita que comparto la mesa contigo, Benito, con Pablo, finalmente que están en nuestras instituciones electorales administrando, regulando y arbitrando un proceso que va a ser inédito, complejísimo, el más complejo que ha tenido la historia del país desde siempre, porque y yo creo que son fundamentalmente 2 razones. Una es la dimensión. Nunca hemos tenido tantas elecciones al mismo tiempo, ¿no? Y tantas elecciones que finalmente llegan a una sola institución, que es el INE, y bueno, luego está el tribunal. Es decir, creo que esta dimensión se hace todavía más compleja por lo que hemos ido aprobando, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que aprobamos, porque sí puede tener consecuencias que pueden resultar perversas si no se manejan bien, o que en todo caso a ustedes les es una chamba terrible. Uno sería la nacionalización de las elecciones, pero otra cuestión es la cuestión de los calendarios. Y es una pregunta tan atinada, Fernando, esta de ¿por qué? Bueno, ¿por qué la nacionalización? Ya sabemos, y no vamos a acabárnoslos en este programa pero el por qué se compactaron los calendarios electorales, no es suficiente respuesta a las que normalmente dan. Por hacerlo más simple. Por los comentarios positivos. ¿Hay algo que sea una ventaja? Sí, la administración supuestamente, pero es bastante complejo y se compactaron, y la tendencia fue ir a cada vez más elecciones justapuestas, ¿no? Hace 6 años no tuvimos elección para Puebla y Veracruz, ahora lo tenemos porque se eligieron gobernadores por un periodo de tiempo muy corto. Entonces, y así se compactaron las de diputados locales con gobernador, en fin, y es terrible y bueno, no es no es negativo decirlo. Bueno, se puede sacar muy bien la chamba, pero es complicado sacar esa chamba. Yo, Marcela, pensaría en primer lugar en la gente, ¿no? En la ciudadanía, que antes tenía que, a veces en un año, tenía la elección federal
y tenía 2 elecciones locales a veces en ese mismo año, que había casos en los que antes de la elección federal en el año elegías gobernador, participabas en la elección federal y luego participabas en una elección de diputados. Creo que era el caso de Oaxaca, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que se ha buscado hacer de un tiempo para acá? Es poner una sola fecha para las elecciones, tanto federales como locales. Así sucede en buena parte del mundo, particularmente en Estados Unidos, donde el primer martes de noviembre se celebran elecciones federales y locales. Y se ha buscado ese modelo que yo creo que le simplifica las cosas a la gente, ¿sí? No solamente a los votantes como tales, sino también a los que contribuyen a la organización de la elección como funcionarios de casilla. Porque tienes que, si hubiera 3 elecciones en un estado, habría que instalar 3 mesas directivas, buscar a los ciudadanos para que participen, capacitarlos. Entonces creo que yo lo veo más como una simplificación. Ayuda a elevar las tasas de participación, eso sí lo hemos visto, hay evidencia empírica que lo sustenta, porque si juntas todas las elecciones en una misma fecha, tienes las atractivas en esa fecha y otras que son menos atractivas para la gente, pues igual ya estás en la urna y Ahora, ¿no tiene el participas también, efecto ¿no? de minimizar las campañas locales, ¿no? Se pierden. O sea, lo que sucede es que cuando hay una elección de presidente de la República, desde luego, a los alcaldes, a los diputados locales, incluso a veces a los gobernadores también, pues se disuelven un poco. Y eso es parte de una cuestión que nosotros hemos estado revisando en los últimos años, de cómo el ciudadano le cuesta mucho trabajo identificar a su diputado, en qué distrito vive, y es una parte de la cultura política que bueno, sí, también tiene sus ventajas y sus desventajas. No hay almuerzo gratis. Pues como sí, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos. Volvemos. Bueno, entonces estábamos hablando de las ventajas y desventajas, ¿no? Es decir, tiene, además de la desventaja de que tiende a minimizar incluso a veces las elecciones de gobernadores, supongo que también contamina, ¿no?, las elecciones, en el sentido de que el tema de la elección de presidencial de repente también puede tener efectos en cuanto a un gobernador, etcétera, ¿no?, o un presidente municipal, ¿no? ¿O no es un problema todo esto? Pues, a ver, yo veo que eso no necesariamente es una contaminación, ¿no? Para el votante puede ser relevante que cuando eliges a un gobernador sea un contrapeso al presidente de la República, que por otro lado vas a elegir al mismo tiempo. Tenemos evidencia de que el votante mexicano se ha vuelto, pues, cada vez más sofisticado, y eso se ve en lo que se llama el voto cruzado, ¿no? En una misma elección puede votar de una manera para diputado, de otra manera para presidente, de otra manera para senador, dependiendo de los candidatos o del efecto que quiera que su voto tenga en el equilibrio constitucional. Entonces, y es una de las oportunidades que te da la convergencia o la concurrencia de las elecciones. Por otro lado, son muchas decisiones que tienes que tomar al mismo tiempo, mucha información política durante las campañas, y quienes, por ejemplo, han defendido la separación de las fechas, consideran que eso le da más tiempo, sobre todo, abre más la oportunidad para que el votante se fije en lo local cuando tiene elecciones locales. Sobre todo los representantes populares son los que menos se identifican, ¿no, Pablo? Pues sí, diputados. Los diputados locales y los federales, la verdad es que es rarísimo encontrar, yo lo aplico a veces cuando doy clases, ¿quién de ustedes en una facultad de Derecho ubica el nombre de su diputado, de qué partido es, en qué distrito vive? Y la verdad es que en ese sentido hay muy poca
conciencia de lo que, incluso de lo que hacen los diputados. Yo a veces le pregunto a mis alumnos, ¿y qué hace un diputado? Y la verdad es que a veces es un silencio y eso tiene que ver con que no identificamos qué hacen nuestros representantes que tenga que ver con nuestra vida cotidiana. Entonces, ahí es algo que tenemos que seguir trabajando. Y Marcela, ¿tú qué otros retos ves con respecto a este? Sí, porque bueno, es nuestra normatividad y no nos vamos a acabar, esta discusión es compleja. Pero bueno, creo que además del punto de la dimensión que tienen estas elecciones, otra cuestión que habla de la dificultad de entrada que tenemos, porque bueno, pues todos la tenemos, no nada más ustedes, es lo ríspido de la situación política del país. Yo creo que también eso es inédito. Apenas va a empezar el proceso y ya está siendo muy conflictivo, ¿no? En otras ocasiones los conflictos eran a mediados o al final de las elecciones o posterior, conflictos postelectorales, pero ahorita ya de entrada es muy conflictivo, ¿no? Apenas está destrabando una crisis en el Congreso de la Unión, que es producto de los posicionamientos de los aspirantes y de los partidos hacia este proceso que inicia. La situación en un momento dado parecía fuera de control, ¿no? A lo mejor se controla. Claro, desde luego, pues, hay razones políticas, pero hay intereses con miras al 18 que estaban detrás de todo el conflicto en torno al fiscal o no el fiscal, el posicionamiento de Ricardo Anaya, en fin, todo esto. Entonces yo creo que sí se tiene una situación particularmente inédita, ¿no? En donde ya hemos vivido en las elecciones que ya normó la última reforma electoral, estatales y locales, pues los resultados más o menos complicados que pueden ser para las autoridades electorales, los problemas de relación entre el INE y las OPLES, problemas, tantas cuestiones que desde el INE, platicábamos eso antes de entrar a este programa, que el INE tiene que regular, que apenas si le alcanza el tiempo, ¿no? Todavía, creo que mañana todavía van a acabar de seleccionar consejeros electorales que les faltan en 17 entidades porque no llegaban a la negociación. Esto sale poco a la luz pública, pero son cuestiones cómo es posible que el día que entran las elecciones se están nombrando, ¿qué número de consejeros electorales se quieren nombrar? Eso es una cantidad grande. Problemas que uno puede ver que se les vienen encima, como es la fiscalización. Si en las elecciones pasadas... ¿El problema de nombramiento por qué sale? Pues porque no porque acababan de no llegar había, a acuerdos. porque se fueron... Bueno, nos los explicarán. No acababan de llegar a acuerdos y en 17 OPLES faltan consejeros electorales. Quizás mañana, bueno, seguramente mañana va a salir, ya lo tendrán planchado, pero no es fácil. La fiscalización, bueno, si resulta pues un reto que no van a poderle dar, pero a mí lo que me parece más grave de la normatividad y sus consecuencias, bueno, yo hablo desde la academia, ¿no? Pues qué padre, ¿no? En estas situaciones es la posición más cómoda, pero de los resultados que tenemos, lo más grave es finalmente el que la normatividad, no hemos logrado pues conquistar una normatividad que nos impida la espotización de la política. Parece ser que es todo, que es precisamente al revés, con la tarea tan grande que tienen. Bueno, finalmente los mensajes hacia la ciudadanía, yo los espero totalmente generales, no particulares, en fin, muy poca discusión realmente de fondo de los programas y proyectos de las gentes que se presenten como nuestros candidatos. Ahora, esto hay que reconocer que no es una cosa que decide el INE. No, para nada, la normatividad, por eso no podemos irnos por ahí. No, es con la que sí trabajan. Es un reto para ellos. Sí, pero estamos hablando de esto, de lo complicado que es desde el punto de vista administrativo y político la situación para el INE, ¿no? De tal suerte que la tienen tan difícil y después que en otro momento Además, sí hay varios retos esto, ¿no? importantes. Claro, sería bueno que habría que platicar, pero digamos, por ejemplo, esto hay 17 OPLES que no se les han nombrado, pero al conjunto de los delegados, de los consejeros. No la totalidad. La Constitución prevé una renovación escalonada de los consejos generales de los organismos públicos electorales. El de Pablo, por ejemplo, que nombramos hace 3 años, una parte de los consejeros los nombramos por periodos de 7. 6 y 7 años. Exactamente, los que nombramos por 3, que eran 3 consejeros, pues
en los próximos días vence su nombramiento y tendremos que nombrar a sus sustitutos, ahora ya por un periodo de 7 años, ¿sí? Y entonces ya estaremos nombrando la totalidad por periodos de 7 años. De los integrantes, aunque 3 a partir de ahora, sustituirán a quienes nombramos solo por 3 años en el pasado. Y esa es la razón por la cual estamos ahora concluyendo el proceso de selección. Tenemos ya lista la propuesta que la Comisión de Vinculación, que es la que se especializa en este tema, que es la relación con los soples. Sí, lo va a llevar hasta la próxima semana, tienes razón, el martes de la próxima semana. En esa sesión ya se aprobará la integración plena de estos 17 organismos públicos locales, pero lo estamos haciendo de acuerdo con los términos que se definieron en la propia Constitución y en la reforma. Es completamente normal. En ese aspecto creo que la reforma ha funcionado muy bien, porque luego antes tenía situaciones en algunos organismos públicos, antes institutos o comisiones electorales locales, que las legislaturas estatales no se ponían de acuerdo, quedaban incompletos, había mucha incertidumbre. Creo que esto del nuevo mecanismo está funcionando bastante bien. Bueno, entremos a los retos, así duros, así como los que tú estás mencionando. Además de esto del contexto político, que también, bueno, seguramente que los organismos electorales pues lo sufren, pero también no son, ni lo generan, y no sé cómo lo torean, pero ese es un tema, digamos, que un poco rebasa. Pero hay una serie de cuestiones de organización, de obligaciones que tienen, que la verdad lo han hecho cada vez más complejo al INE y a los organismos electorales, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que tú mencionabas, Benito, ¿no? O sea, todo esto de fiscalizar, todo esto de revisar, de por el otro lado también monitorear los medios de comunicación, en fin, hay una cantidad de responsabilidades que muchas de ellas, digamos, supongo que de verdad son grandes retos y en verdad se vuelven temas de muchísima controversia, ¿no? Las elecciones pasadas de los estados fue un ejemplo, ¿no? O sea, toda la cuestión de fiscalización y todo, fue todo un tema, ¿no? De discusión, sea lo que sean, pero fue un tema, ¿no? O sea, qué faltó, qué no faltó, con qué criterios, cómo es que se hizo la fiscalización, cómo es que no se hizo la fiscalización. Es todo un reto, ¿no? O sea, son temas que se vuelven muy conflictivos hoy en día, ¿no? ¿Hay alguna idea de cómo enfrentarlos, de modificar, de innovar en el terreno de la fiscalización, digamos, ante algo que seguramente va a ser un tema de gran controversia en el proceso electoral? Pues yo diría que son polémicos y muchos de los temas que resolvemos, Pablo, tú me podrás corregir, pero creo que estarás de acuerdo conmigo en este aspecto. Muchos de los temas que resuelve la autoridad electoral, muchas de las decisiones que tomamos los árbitros electorales son decisiones polémicas. Y yo creo que eso es una parte inherente de nuestro trabajo. Por eso tenemos una relación tan intensa con la opinión pública, porque nos demandan explicar cada decisión que tomamos, ¿no? Es parte de tu trabajo de ser autoridad electoral. Tienes que salir y explicar por qué marcaste el foul así o por qué impusiste esta sanción de esta manera. Es una polémica que además forma parte de la misma constitución de los órganos electorales, porque los partidos están sentados en las mesas de los consejos generales, tienen voz, no tienen voto, ¿sí? Y cuestionan los argumentos con que nosotros sostenemos nuestras decisiones, y eso es un diálogo pues permanente, y es el sello, yo creo, que distingue las autoridades electorales modernas en México, ¿sí? Que operan siempre con la vigilancia y la interacción permanente con los partidos políticos. Pues sí, efectivamente, yo efectivamente estoy de acuerdo contigo. Le agregaría algo. El sistema electoral es complejo. Las reglas del proceso electoral son complejas incluso para los que nos dedicamos a esto. Imagínate cuando pasan a la arena pública, a la opinión pública, y entonces muchas veces se generan como desinformaciones y se generan
poca claridad respecto a las reglas y de por qué se toman las decisiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que dice Benito y salir a explicar constantemente, ser muy claros. Otro reto que yo veo es el tema de la equidad en la contienda, pues vamos a tener que garantizarla y estar ahí muy pendientes. Fíjate, en el proceso electoral... Vamos a hacer un corte y continuamos sobre esto. Perdón. Regresamos. Volvemos. Bueno, definitivamente sí es un tema esto de los retos, pero efectivamente, ya lo decía Benito, y un profesor de Derecho lo sabe muy bien, no se trata nada más de aplicar la norma a rajatabla, sino siempre hay negociación, siempre hay temas de interpretación, de debate, etcétera. Pablo nos estaba diciendo, no concluimos. Te decía, el tema de la equidad en la contienda va a ser uno de los retos más difíciles. Las autoridades electorales administrativas perdimos en la mayoría de lugares del país la posibilidad, y que bueno que ya no es así, de resolver los procedimientos especiales en la mesa de consejo. Esas resoluciones pasan ahora a un área jurisdiccional. Pero las medidas cautelares, esas juegan un papel muy importante y esas todavía las emiten las autoridades administrativas electorales. Entonces, otorgar una medida cautelar en tiempo muchas veces es la manera de ir conteniendo el proceso electoral, la equidad, los ánimos incluso a veces de los partidos políticos, y son una herramienta valiosa. Y bueno, desde luego el tema de fiscalización, pero ahí no voy a invadir la esfera de Benito porque será un tema muy complejo también. Marcela, regresemos a los retos. Sí, platicábamos también fuera del programa que si los retos y la dificultad de estas elecciones es producto de las herencias del viejo sistema. Sí, en parte, pero yo creo que también son producto del nuevo sistema, claro. De la nueva realidad que creo que pone a las instancias que administran, regulan y finalmente avalan las elecciones en una posición hoy en día muy complicada. ¿A qué me refiero? En la medida en que las elecciones han sido más competitivas, en la medida en la que han sido tan reñidas los procesos electorales, bueno, pues lo hemos visto desde que empezaron a hacerlo, lo vimos en el 2006 en particular, pues empieza a ser muy beneficioso para los contendientes, para los perdedores, decir, acusar al árbitro de parcialidad, pues, ¿no? En este sentido, yo creo que el INE la tiene muy complicada y las OPLES también, ¿no? Yo desde la sociedad les digo, no solo aclararle a la sociedad, por ejemplo, aclararle este conflicto que hubo, porque es un conflicto con el tribunal en relación a la cancha pareja que ustedes habían pues propuesto, que a mí me parecía perfecto, pero al Trife, bueno, no es Trife, ¿no? Pero todo el mundo le sigue diciendo, pero ya no es Trife, le pareció que se excedían en funciones, pues hacia la ciudadanía, pues ¿cómo? Entre ellos mismos no están de acuerdo, no se ponen de acuerdo, es complicado, pero bueno, pensaba yo, ¿quién realmente tiene voluntad de que estas elecciones al final no parezcan poco legítimas? Perdón, lo estoy fraseando mal. ¿Quién? Es decir, yo veo en muchos actores la voluntad de que no parezcan legítimas. ¿Sí? Entonces, pues desde un comienzo están empezando así, no hemos empezado, va a empezar mañana y ya están preparando el terreno de considerarlas no legítimas. ¿Pero tú crees que haya mucha gente que les interese? ¿O más bien es un juego estratégico en el que no piensan, son consecuencias no esperadas de un juego estratégico? Claro que es un juego estratégico. Pero no me refiero a deslegitimar, sino a cuestionar y presionar en beneficio propio, que tiene como consecuencia la deslegitimación o el cuestionamiento, duda del árbitro. Yo pienso que quien gane a lo mejor va a acabar diciendo, poniéndome en análisis político, no que tengan la razón, pero que les conviene políticamente, ganamos pese al INE y perdimos por culpa del INE. ¿Algún nombre? Entonces, esto a mí me parece muy complicado porque
creo que la situación política está puesta como para debilitar a las instituciones electorales, porque van a estar y que vayan perdiendo, restándoles legitimidad, es mi opinión, por interés político. Creo que entonces esto es consecuencia del nuevo sistema, de los reñidos, de la competencia de los actores, de lo ríspido de la situación política, y entonces en ese sentido lo que uno, desde el análisis político a los encargados de estos procesos, uno les diría, híjole, ojo, ¿no? ¿Cómo van a responder a esto, a esta presión constante? Porque yo creo que la van a tener. Por ejemplo, con lo de la cancha pareja, pues hubieran podido tener una reglamentación transversal y no la tuvieron. Entonces, ¿qué es lo que se prevé? Pues un proceso de muchísimas quejas, todo el tiempo teniéndolas que resolver. No siempre se tiene la normatividad clarísima para poderla resolver, y muy fácilmente puede resultar que tengas que tomar una decisión de la más buena fe, pero que te la puedan echar atrás por otro lado. Entonces eso sí me parece que va contra los intereses, pues, que tenemos la ciudadanía, que queremos que esto salga bien, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué debe hacer entonces el INE? ¿Qué está pensando hacer? Sería mi pregunta. Sí, yo diría, Marcela, que nuestro sistema nacional electoral o nuestras instituciones electorales, en ese sistema el INE tiene un papel muy importante, pero no es el único actor. No, claro. Y por alguna razón el proceso electoral no concluye el día de la jornada electoral, ni siquiera después de que concluyen los cómputos que hace la autoridad administrativa, es decir, el INE en este caso, los cómputos distritales, y se entregan los resultados que la declaración de validez de la elección la hace el Tribunal Electoral, y no es hasta ese momento en que concluye el proceso electoral. Eso quiere decir que conforme esta etapa posterior a la elección, que lleva a la declaratoria de validez, se ha vuelto cada vez más relevante, ¿sí? Esto le ha dado un papel cada vez más importante al tribunal. Y nos hemos ido alejando quizás de lo que pudo haber sido un ideal en algún momento, que era que la noche de la elección el perdedor aceptaba su derrota y salía en televisión a hacer un discurso de concesión. Yo creo que en México nuestro sistema lo hemos diseñado para que eso no ocurra. Y no es necesariamente malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene todavía una serie de recursos que se pueden interponer para la calificación de la elección, ¿sí? Pero en otros países igual, y de todas maneras lo aceptan en la noche de la elección. Digamos, Así es, países democráticos, digámoslo así. Pero no las sé, causales que se han ido tradición. metiendo aquí en México para la anulación de una elección, es algo muy peculiar también de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, casi todas las elecciones de gobernador, por ejemplo, y sin duda todas las de presidente de la República de un tiempo para acá, se han impugnado ante el tribunal. Y cuando presentas la impugnación, no solamente construyes un caso jurídico para que se anule la elección, generalmente viene acompañada de una campaña de política, de comunicación, desacreditando la organización de la elección y el trabajo de la elección. Eso se ha institucionalizado en nuestro país, ¿sí? Entonces, Pero ¿no crees que fue algo también que ya... producto de nuestra historia, ¿sí? De una historia. ¿Sí? Aquí más que no es una reminiscencia o es algo que se produce nuevo, que estoy de acuerdo, surge en el momento actual, sí tiene que ver con todavía cosmovisiones y visiones, y no me refiero solamente a una estructura autoritaria como el viejo PRI, no me refiero a eso, sino visiones de la política, visiones del derecho, visiones del consenso, de cómo se adquiere un consenso, que todavía pertenecen a regímenes autoritarios, a formas de vida muy verticales, o a conceptos del derecho que son absurdos, ¿no? Todo lo quieren poner en la Constitución, ¿no? Para que funcione, y todo se viola porque ya es demasiado, o sea, y todo se ve como algo que tiene que ser normado, y como si la norma se tuviera que aplicar como si fuera casi ¿no? Como una computadora, uno le pregunta y sale por el otro lado el resultado. O sea, no hay la idea de que toda ley se interpreta, toda ley tiene problemas de aplicación, de que hay un proceso siempre de
pues de debate y de deliberación, sino que la gente muchas veces sigue pensando en una forma muy rígida de todo lo que son las instituciones y las instituciones democráticas. Digo, yo no sé si están de acuerdo. Y hay un tema de cultura muy fuerte ahí política, ¿no? O sea, cuando alguien se coloca, sea quien sea, como un outsider en un proceso electoral, es una contradicción. Es un juego de contrasentido. Entonces, ¿para qué le entra, digamos, si no está creyendo en el proceso electoral? Ahí hay un juego contradictorio. Justo hace unos días me hicieron llegar un artículo que parte de un proyecto internacional que se llama Integridad de las elecciones, que conduce una politóloga británica, Pippa Norris. Y el artículo es sobre percepciones de irregularidades en las elecciones en Estados Unidos. ¿Sí? Y la percepción de irregularidad es muy alta. ¿Sí? En eso no somos muy diferentes a otros sistemas democráticos. Desde el registro de votantes hasta la relación entre dinero y campañas políticas, etcétera. Hay una percepción muy crítica, negativa, que prevalece entre un segmento importante del electorado. Y sin embargo, no tenemos, ¿sí?, en Estados Unidos las crisis postelectorales que son más comunes en México, ¿sí? Yo creo que en parte de eso es porque nuestro sistema ha ido evolucionando en esa dirección, porque las tuvimos en el pasado, se han encauzado por la vía institucional. Entonces, esa condición que en alguna vez hablaban de ella los sociólogos, de la aceptabilidad de la derrota, no la tenemos. Nuestros resultados siguen siendo impugnados y hay una vía institucional, jurisdiccional, para impugnarlos, que generalmente viene acompañado de una campaña de comunicación política, ¿no?, y de movilización. Nos queda muy poco tiempo. Para concluir, ¿cómo viene? Bueno, son muchos los retos, son muchas las preguntas, son muchos. Ya tendremos otros programas para abordar el tema de las elecciones, pero para concluir esta que empieza mañana, la convocatoria, Pablo, por favor, algún tema que pienses que es importante de tener presente. Bueno, tenemos que tener presente que nuestro sistema electoral es complejo, ¿no? Y la descalificación del árbitro no necesariamente está fundamentada en información veraz. Yo creo que eso es algo en lo que tenemos que tener conciencia. Tenemos que, ojalá los partidos políticos logren acercarse a la ciudadanía, logren hacer una contienda de debate más que de descalificaciones y de propuesta para la ciudadanía. Muchas gracias, Marcela. Yo Rápidamente. pienso que la descalificación de las elecciones puede ser totalmente injusta, pero que puede ¿Qué venir. ocurre? ¿Qué se puede hacer? Y lo ha sido. Yo creo que las autoridades electorales han funcionado muy bien, pero el problema es la credibilidad que puedan tener las elecciones. ¿Qué deben hacer los órganos electorales? Ser muy cuidadosos. Ser muy cuidadosos porque van a enfrentar 1000 quejas. Yo creo que el caso de la cancha pareja demostró que muy claramente que cada instancia tiene que quedarse en lo suyo, no meterse en lo que no le toca, tener mucho cuidado para evitar malas interpretaciones en este sentido, ¿no? Bueno, hacemos un corte y volvemos. Yo entiendo. Bueno, regresamos y estábamos discutiendo el tema de de la credibilidad, que es un tema muy importante y que quizá, además de la claridad y transparencia de los procesos, quizá también es muy importante la información. ¿Cuánta gente, por ejemplo, sabe cómo es verdaderamente el proceso? Ya Pablo hablaba de la complejidad del proceso. Sin duda hay muchas cosas que no se pueden, por más que se hicieran campañas, explicar. Pero, digamos, hay cosas que quizá sería bueno publicitar. Por ejemplo, empecemos ahora a platicar. ¿Cómo es el proceso, digamos, más o menos? ¿Qué es lo que debe saber un ciudadano del proceso? Ya dijo Benito algunos de los puntos de las fechas clave, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo se cuenta? ¿Por qué hago la pregunta? Uno de los grandes temas y de los grandes, me parece a mí, mitos, y yo lo he platicado con colegas en la Facultad de Ciencias Políticas, porque hay quienes lo creen,
es el famoso problema del PREP, ¿no? Y es realmente todo Es un no problema. Sí. Bueno, es que la gente, lo primero que cuando uno les empieza a decir, pero es que el PREP no es un conteo oficial. Si le hubieran metido un, un algoritmo, no hubiera sido coincidente con la elección, con el conteo del miércoles. Empiezan a tener que hacer una serie de explicaciones que son casi inverosímiles, pero nace sobre todo del desconocimiento de que el PREP es independiente del conteo oficial que se hace el miércoles, ¿no? Uno es una copia de un acta que no está dentro del conteo de las actas que están adentro y el otro es el conteo. En fin, hay una serie de cosas que es increíble, pero la gente, y a veces no solamente los ciudadanos, sino algunos amigos, no conocen o no saben, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es la función del PREP? Cómo se hace el proceso electoral, ¿no? ¿Quiénes forman parte? ¿Cómo se designan? Cómo en México en realidad el cómputo no es electrónico, ¿no? Es completamente manual. Cosas por el estilo, yo creo que son cosas muy importantes y que a veces no quedan claro en la ciudadanía, se han prestado para todo tipo de especulaciones y aparecen como cosas oscuras, las que en realidad, conociendo de qué se tratan, pues no serían cosas oscuras, ¿no? O sea, cuando surge el tema de ¿por qué debo yo de confiar en los resultados electorales? ¿Por qué no existe la posibilidad de una manipulación de los resultados? Entonces yo lo que trato es, bueno, por una serie de garantías, ¿sí?, que se van construyendo no la noche de la jornada electoral, ¿no?, o durante la jornada, sino desde antes. Un ejemplo de eso es cómo construimos el padrón electoral. Y la verdad es que es una de las cosas que mejor hacemos en México. Encontramos una solución muy a la mexicana, que ha funcionado y que logramos superar un problema que era un problema de casi histórico en este país, de tener un padrón confiable. O sea, que ha sido materia de cuestionamiento de las elecciones desde el siglo XIX, ¿sí? Y esencialmente fue un padrón con una credencial para votar, que al mismo tiempo te sirve de identificación y te da una cobertura que compite perfectamente con los de las democracias más avanzadas, de los países desarrollados, de más del 93%. O sea, de cada 100 mexicanos que son mayores de edad, que viven en este país, 93 tienen una credencial para votar y por lo tanto están habilitados para votar. No tiene sesgos ese padrón. Luego tiene niveles de actualización que, aunque se pueden mejorar todavía, son bastante buenos comparados con otros países que se les hacen viejos los datos de su padrón y eso te genera problemas en la organización de la elección. Eso lo vamos construyendo con el tiempo, con la vigilancia. Es un padrón permanente y cuando llegas al día de la jornada electoral te queda muy claro el tema de la cobertura, de que todo el mundo que tiene derecho pudo estar ahí y en general está ahí para votar el día de la jornada electoral. Y asimismo, cada instrumento de la organización de la elección se va aprobando de frente a los partidos políticos y a los representantes de los candidatos independientes, paso a paso. Y si no estás de acuerdo, pues puedes ir e impugnarlo a un tribunal especializado, ¿sí?, que va a conocer tu caso y se va a pronunciar al respecto. Y así lo vamos haciendo con todo hasta el día de la jornada electoral. Las garantías son muy fuertes, la verdad. Y hemos construido un sistema de garantías muy extenso, muy complejo también, pero que la verdad es que funciona. Bueno, uno de los temas que ha sido también tema de cuestionamiento, por ejemplo, el manejo del dinero, la fiscalización con respecto al manejo del dinero, ¿no? Y las formas clientelares, por ejemplo, también son temas que han sido muy cuestionados. Yo creo que ese sistema de garantías al que se refiere Benito está muy probado y bueno, y además te ponen una casilla en tu sección y ahí vas, votas, cuentan los votos tus vecinos, firman las actas se digitalizan, por eso es imposible el argumento del algoritmo. Las elecciones cada vez son menos cuestionadas por estos problemas y más cuestionadas
por el uso del dinero. El dinero. ¿No? Ahí está ahorita el talón de Aquiles de la legitimidad de las elecciones. Se dice que se gasta muchísimo más de lo que en realidad están los topes. Se han hecho unos esfuerzos impresionantes. Hoy lo que hace el Instituto Nacional Electoral, y que además también en alguna medida los soples contribuimos de estar monitoreando, por ejemplo, la ciudad, qué propaganda se está desplegando, si hay espectaculares, hasta si hay un cartel en la calle, le estamos tomando fotografía y estamos dando fe de la existencia de la colocación de ese cartel. Y aún así tenemos todavía cuestionamientos fuertes al uso del dinero en las campañas electorales. Y también es un problema de cultura política, porque en la medida en que sea posible que el dinero vaya influyendo en la decisión que toman las personas, que se vaya espotizando, que se vaya dejando el debate de lado para beneficiar y dar lugar a la importancia que tiene el dinero. Que las ideas fluyan más que los spots, ¿no? Pues ojalá, ¿no? Eso es lo que querríamos. Pues en la medida que eso siga pasando, pues el dinero va a seguir circulando porque será necesario para poder influir en la voluntad de la gente. Un tema que me ha tocado conocer un poco más de cerca es que, por ejemplo, por un lado se controlan los spots, por el otro lado pues se controlan los programas con contenido noticioso, pero hay toda una serie de programas de televisión. Se monitorean y se califican, pero no se controlan. Bueno, perdón, corrijo. Hay un monitoreo y hay una calificación y hay una evaluación de si hay observaciones positivas y negativas y todo este tipo de cosas. Que lo ha hecho la Facultad de Ciencias Políticas. Sí, y lo hemos Sociales, hecho. Por y eso lo ha digo hecho que me consta. Estupendo. Que me consta a mí. Pero sin embargo hay programas que no son objeto de monitoreo. A mí me queda muy claro que es casi imposible hacerlo, ¿no? O más bien es imposible, porque tendría que monitorearse toda la televisión. Pero al final de cuentas hay programas en los que, por ejemplo, invitan a alguien a un programa, a un reality show, o invitan a alguien, y ahí no hay control de tiempo, hay libertad de muchas cosas, hay lo que le llaman a veces producto integrado, ¿no? Que en una telenovela aparece en el fondo un spot, ¿no? Pero que no es spot porque es parte de la telenovela, pero alguien sale con su camiseta del verde ecologista o qué sé yo. O sea, hay una serie Eso de... sí es ilegal y lo hemos sancionado, ¿no? Sí, sí, sí. En cambio, invitar a un político a un programa de cocina y que prepare galletas delante del público, eso no es ilegal. O que vaya a un concierto y se vista de rojo, pues no es ilegal. Tampoco. Y que sea justo un concierto del Estado de México, pues no es ilegal. Exactamente. Y se hace, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, siempre se le puede buscar la vuelta y se hace y se seguirá haciendo mientras se pueda ganar con dinero, ¿no? Bueno, para ser realistas, la capacidad de hacer campañas pues requiere dinero. ¿Sí? La política en las democracias pues se En algunos paga. como la norteamericana, ¿no? Exactamente. En algunos casos está más regulado. Creo que somos el país que más lo regula. Y creo que hasta ahora no hemos obtenido el resultado que deseamos. Cierto. El financiamiento público a los partidos políticos, que es como uno de los pilares de nuestro sistema de fiscalización y que regulan la relación entre dinero y política. Es uno de los aspectos más cuestionados de nuestro sistema. La gente en general ve de forma, no aprueba, ¿sí?, que se destinen tantos recursos al financiamiento de los partidos políticos. Y sin embargo, fue una institución clave en la transición de México a la democracia. Habilitó a la oposición para desplegar campañas modernas y poder competir contra el partido que era el partido hegemónico por mucho tiempo en este país. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Yo me quedo con una cuestión. Primero, creo que este país ha hecho un esfuerzo extraordinario en organizar las elecciones. Creo que ya lo han dicho nuestros invitados. Es realmente muchas de las normas de las instituciones que participan son en muchos sentidos instituciones ejemplares.
hay que entender que no existe la democracia, sino que existen las democracias y que todas tienen sus normas y sus procedimientos, sus tradiciones culturales y que en realidad tenemos que darnos cuenta, si queremos siempre podremos descalificar cualquier proceso, pero tenemos que entender primero que todos estamos comprometidos, que todos somos parte del proceso, que si vamos a votar es porque también estamos siendo parte de eso. Y lo mismo es para los partidos, para los candidatos y para todos. Los que quieran participar en las elecciones tienen que conocer cómo es el proceso y tienen que darse cuenta que ese es su proceso y que deben participar. Muchas gracias. Gracias.